Este, bueno, la idea entonces es dar una introducción a los conceptos más elementales ahorita de una primera parte, a la introducción de los conceptos más elementales de arquitectura de computadoras. Este, eh, Les voy a hacer esta pregunta para empezar. ¿Para qué sirve una computadora? Imagínense que les regalan una computadora, que les dicen, toma, esta es una computadora. Y no tiene absolutamente nada, ¿no? Solo el hardware, así, ¿no? ¿Para qué le sirve eso? ¿Nos podemos poner creativos? Sí, a ver, órale. como tope de puerta. Pues para calcular trayectorias de, no sé, proyectiles, balas o no sé, cualquier cosa. No tiene software. Es nomás, son nomás los cierros. Como tope de puerta, eso suena bien. Como asador, la carnita asada. O la carnita asada, ándale. No, pues se va a fundir. No, pero a lo mejor como tabla para picar, ¿no? Si es una laptop, una tabla para picar, funcionaría bien. De hecho, hay un videíto que anda por ahí de una chava que está con su papá y le dice, oye, papá, están en la cocina, ¿no? Y el señor está acá picando cebolla. Y la chava le dice, oye, papá, pues, ¿te gustó el regalo te gustó el regalo que te di de hace poco? Sí, sí, lo uso para todo, ¿no? Es maravilloso, mira. Está usando la tablet que le dio para picar cebolla, ¿no? En efecto, una computadora así per se, pues no sirve para nada, ¿no? Este, no tiene utilidad alguna. ¿Por qué sí nos sirven las computadoras? Después hicieron ustedes algo. ¿Quién fue el que dijo que servía para calcular trayectorias y cosas así? Yo, Ok. Ah, pues, en efecto, ¿no? Este, si le añadimos una componente adicional, entonces sí sirve para algo, ¿no? Y esa componente adicional es que puede ejecutar programas, ¿no? Una computadora hace lo que nosotros le digamos, afortunadamente, ¿no? Es capaz de ejecutar programas y eso es lo que le confiere utilidad. De otra manera no sirve para nada, ¿no? Es un conjunto de fierros que no sirven para mucho, ¿no? Este, y bueno, típicamente, por supuesto, nosotros somos los que programamos, ¿no? Nosotros escribimos programas en lenguajes de alto nivel y se los suministramos a la computadora, ¿no? Eso es como lo que solemos estar haciendo todo el tiempo los computólogos. Este, y bueno, lo que sí es que no siempre ha sido así, ¿no? Es decir, actualmente programar una computadora consiste en que nosotros el, elaboramos un algoritmo o de hecho un conjunto de algoritmos, diseñamos un conjunto de algoritmos, cada uno relacionado con alguna componente del programa que estamos haciendo, interrelacionados por supuesto entre ellas. Eso se lo suministramos a la computadora de alguna manera, ¿no? Y la computadora de alguna manera, vamos a develar después el misterio por supuesto, ejecuta eso que nosotros le dimos, ¿no? La labor del programador es teclear, bueno, es diseñar y teclear, por supuesto, ese programa en lenguaje de alto nivel y suministrárselo a la computadora. Y eso es lo que no siempre ha sido así. Programar una computadora a veces era, bueno, a lo largo de la historia no ha sido una labor trivial, ¿no? En la ilustración se ven a un conjunto de programadoras de ENIAC. ENIAC es la primera computadora electrónica de propósito digital de la historia. En 1973 eso se decidió en una corte en Estados Unidos. Había dos posturas opuestas, la que proponía que la Atana Softberry Computer había sido la primera computadora de la historia y la que proponía que ENIAC había sido la primera computadora electrónica de la historia, ¿no? El juez determinó que la ENIAC había sido la primera computadora electrónica de propósito general de la historia, mientras que la Atana Softberry Computer había sido una computadora electrónica, probablemente la primera, ¿no? Pero no de propósito general. La computadora ABC, la Tana Software Computer, solo servía para invertir matrices. Y en cambio, ENIAC sí era de propósito general. Eso significa que podía servir para muchas cosas. En lenguaje actual, eso significa que la podían programar para hacer muchas cosas. En el lenguaje, o digamos en el contexto de esa época, significa lo que están haciendo esas mujeres allí.
yendo a reconectar en esos paneles de control, yendo a reconectar, a realambrar la computadora para que ahora sea otra computadora, que hace otra cosa diferente. Programar ENIAC, la generalidad de ENIAC consistía en que podía ser reconfigurado el hardware para que hiciera una cosa diferente. Es decir, la habilidad de ser programada de esa computadora consistía en que uno podía reconfigurar el hardware para que hiciera una cosa diferente, ¿no? Programar ENIAC entonces consistía en desalambrar y alambrar las cosas, ¿no? En reconectar los enchufes como estamos viendo en esa ilustración. Cosa que, por cierto, solo podían hacer mujeres, ¿no? Entonces, no era trivial programar la computadora. De eso se dieron cuenta los que la diseñaron. Eker, Mockley son los jefes del proyecto. Goldstein también estaba asociado ahí con ellos, también era uno de los líderes del proyecto, pero no el principal. Y bueno, como consultor del proyecto estaba John von Neumann, ¿no? A quien los computólogos oímos mencionar frecuentemente a propósito de nuestra disciplina. Se dieron cuenta, por supuesto, desde ese momento que programar ENIAC era una monserga, ¿no? Que había que hacer algo más simple que esa cosa que consistía en ir a reconfigurar el hardware. Y entonces decidieron que, bueno, si ya utilizamos en la computadora una memoria para poder almacenar los datos que la computadora va a procesar, digamos, para entregar resultados, ¿por qué no aprovechamos esa misma memoria para decirle a la computadora qué debe de hacer? Es decir, alambramos una computadora muy general, de muchas, digamos, combinatoriamente hablando de muchas maneras diferentes, o como si fueran muchas ENIACs diferentes, y en la memoria de la computadora guardamos cosas que le digan a la computadora cuál de esos caminos combinatorios diferentes debe de usar ahorita, ¿no? Es decir, la programamos y guardamos el programa en la memoria. Ese es un concepto clave de la historia de la computación, ¿no? Surge, digamos, el concepto de computadora de programa guardado. Hasta antes de ENIAC, eso no existía, ¿no? Esto, el primero que, bueno, los primeros que se dieron cuenta de ellos fueron los diseñadores de ENIAC, estos 4 que están aquí, ¿no? Listados. Se reunieron así a tomar cafecito y estaban platicando de ENIAC y de lo difícil que era programarla y demás. Y entonces, en esa charla de café llegaron a la conclusión de que lo que había que hacer era guardar programas en la memoria. Eso es lo que habría que hacer, digamos, ¿no? El primero que escribió eso, en blanco y negro, fue von Neumann, el consultor del proyecto. Él fue el que se sentó y escribió eso que dice ahí, ¿no? Un primer borrador en el reporte de EDVAC. EDVAC es la computadora que iba a continuar el linaje de ENIAC, pues la siguiente en la generación, ¿no? Él puso eso en blanco y negro. Entonces, típicamente a esa creación, a esa idea de la computadora de programa guardado, se la asignamos normalmente a von Neumann, aunque él mismo dice que no, realmente surgió en una charla informal, digamos, junto con los demás diseñadores de ENIAC, ¿no? El chiste es pues que surge el concepto de arquitectura de von Neumann. Le llamamos así porque fue von Neumann el que escribió las cosas, ¿no? Y la arquitectura de von Neumann entonces tiene, perdón, componentes muy claros, ¿no? Una memoria donde ahora ya no solo vamos a almacenar datos, que es la que va a procesar la computadora, sino también vamos a almacenar instrucciones, ¿no? Una memoria que está compuesta o la podemos ver como un arreglo enorme de palabras que pueden ser identificadas unívocamente, cada una de ellas individualmente, ¿no? Por eso a las palabras de memoria les llamamos, decimos que son la unidad mínima direccionable, ¿no? Y en particular, en estas palabras de memoria, la unidad mínima direccionable hoy día es un byte, ¿no? Y bueno, por supuesto, asociado con esa memoria, hay una unidad central de proceso que se encarga de procesar, por supuesto, los datos que están guardados en la memoria, siguiendo las instrucciones que también se leen de esa memoria. Y un conjunto de dispositivos de entrada, salida, porque por supuesto, de alguna manera hay que darle los datos y el programa a la computadora a través de una entrada. Y hay que, por supuesto, recuperar los datos que la computadora entrega de salida, ¿no? Así que se necesitan esas cosas. La unidad central de proceso, que está listada aquí, a su vez, dijeron, bueno,
Si ahora la computadora va a recibir las instrucciones en la memoria o va a tener sus instrucciones guardadas en la memoria, vamos a necesitar que alguien interprete esas palabras de memoria de manera diferente, cuando son datos y cuando son instrucciones. Así que vamos a necesitar una unidad de control, una cosa que lee palabras de memoria, lee bloques de memoria y los interpreta como instrucciones para que se ejecuten y toma entonces los datos que están guardados en la memoria para procesar esas instrucciones, ¿no? Necesitamos una unidad de control que sea la que gobierne la ejecución del programa en la computadora. Por otra parte, este programa está hecho de operaciones, como todos los programas. Y esas operaciones pues, deben ser ejecutadas por una unidad aritmético-lógica. Así que la unidad central de proceso tiene a su vez dos componentes. Una unidad de control y una unidad aritmético-lógica. El esquema general es como se muestra en la ilustración, ¿no? Tenemos una memoria que almacena tanto datos como instrucciones, y tenemos una unidad central de proceso, donde tenemos como subcomponentes una unidad de control que se encarga de ejecutar el programa, de hacer que el programa se ejecute, y una unidad aritmético-lógica que se encarga de realizar las operaciones que el programa requiere para su ejecución. A su vez, por supuesto, tenemos ahí a la derecha la entrada y la salida, los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Indispensables para la comunicación con el exterior. Bueno, este es el esquema, entonces, de la arquitectura de von Neumann. A esto es a lo que se le llama arquitectura de von Neumann. También en sus orígenes se le llamaba arquitectura de programa guardado, por supuesto, por la analogía, por lo que mencioné hace rato, ¿no? Y bueno, entonces, esencialmente nuestras computadoras son algo como eso. Alguien que ya había vislumbrado un esquema similar era Charles Babbage, un inglés del siglo XIX, ¿no? Que pues, en su concepto de máquina analítica había plasmado algunos de estos conceptos así tal y como están más o menos aquí. Solo que él, en lugar de unidad central del proceso, le llamaba molino. Decía yo hace rato, ¿no? O sea, uno escribe un programa en lenguaje de alto nivel y entonces se lo suministra a la computadora y demás. Y seguramente todos ustedes habrán oído, las computadoras no entienden ese lenguaje, ¿no? Las computadoras trabajan en binario. Todos hemos oído eso en algún momento, ¿no? Este, eh, ¿Por qué trabajar en binario? O sea, que a las computadoras les gusta la base 2 o qué onda, ¿no? Está muy chistoso. Y luego en binario, o sea, ceros y unos, oye, pues no, es un dispositivo electrónico, entonces, ¿cuáles ceros y unos? O sea, ni siquiera, ¿qué es un cero en electrónica, no? Sí, no, todo eso es como una simbolización propia de nosotros, ¿no? En efecto, para las computadoras no existe el binario, pues, por supuesto, ¿no? No están trabajando en base 2, sino que realmente lo que estamos haciendo es nuestra manera de decir que las computadoras trabajan solo con base en dos valores diferentes, ¿no? 0 y 5 volts, hay o no hay carga, hay o no hay corriente, como ustedes quieran decirle, pues, pero el chiste es que solo distinguen entre dos cosas diferentes, ¿no? ¿Y por qué si, o sea, hacer operaciones aritméticas para nosotros los seres humanos es pues, trivial cuando usamos base 10, ¿no? De hecho, sabemos multiplicar en base 10 y hacer divisiones y, no sé, hacer un chorro de cosas en base 10. ¿Por qué las computadoras, por qué no llevamos esa conceptualización de la aritmética a una computadora y lo hicimos en base 10? Bueno, sí lo hicimos así originalmente, ¿no? ENIAC era una computadora decimal, trabajaba en base 10. Pero desde 1962 ya no se fabrican computadoras que trabajen en base 10. ¿Por qué? Está chistoso, o sea, que no está de moda, se ve feo, no sé, ¿no? ¿Por qué? Esa es una de las preguntas importantes a responder. Fíjense en eso, ¿no? Tengo ahí un par de dianas de tiro al blanco. Imagínense que ustedes esa cosa mide 1 metro de radio y a ustedes los pongo a 6 metros de distancia con un dardo, ¿no? Y les digo, mira, tú dispárale, no me interesa a quién le des, pero tú dime a qué valor, a qué círculo de esos círculos concéntricos le vas a dar, a qué franja de círculo le vas a dar.
a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o al puntito rojo que está ahí, en la que está a la izquierda, ¿no? Eso significaría como estar distinguiendo 1 de un conjunto de 10 posibles valores, como en decimal, ¿no? Si los pongo a 6 metros de la diana y les digo dispárale y tú dime a qué número le vas a tirar, es probable que no le atinen al blanco, ¿no? Al que ustedes quieren, no importa cuál sea, porque las franjas están angostas, digamos, está difícil. Si les pongo en cambio la diana que está a la derecha, ¿no? Que solo tiene 1, 2, 3, 4 franjas diferentes, bueno, incluyendo el centro, ¿no? Y los pongo a los mismos 6 metros de distancia y la diana mide de igual 1 metro de radio, y les digo ahora dime a cuál le vas a atinar, la probabilidad de que le atinen es mucho mayor, ¿no? Si solo hay 2 valores posibles, digamos el círculo rojo y el primero negro, y los 2 negros del exterior, y solo hay esos 2 posibles valores, y les digo ahora, los pongo a 6 metros y todo mide y lo mismo, la probabilidad de que le atinen a eso es muy alta, ¿no? La capacidad para distinguir esos 2 valores es muy alta en ustedes. Lo mismo pasa con nuestros dispositivos electrónicos. La conductividad de los dispositivos, la conductividad de los cables, la capacidad de carga, depende de un chorro de factores, entre ellos, por ejemplo, la temperatura del ambiente en el que están, ¿no? Entonces, si hace mucho calor el día de hoy, estamos a 40 grados y tienen un cable que transmite corriente de un lugar a otro y le piden al dispositivo que está a la derecha que le diga cuánta corriente le está suministrando el de la izquierda, a lo mejor se va a equivocar. Bueno, o no se va a equivocar, sino va a tener una lectura demasiado alta porque ese día hace calor y la conductividad es mayor, ¿no? Bueno, al revés, la conductividad es menor. Si el día es frío, entonces, en cambio, pues el valor baja un poco, digo, sube un poquito más y entonces, pues, no sé, les dice otro valor, ¿no? Es decir, la capacidad de lectura y de distinguir que tienen los dispositivos electrónicos va a hacer que se puedan equivocar más fácilmente si tienen que distinguir entre 10 valores diferentes en un rango de 0 a 5 volts, que si tienen que distinguir entre solo 2 valores diferentes. Hay o no hay, ¿no? Punto. Así que nuestros dispositivos electrónicos, como están sometidos a un chorro de variables físicas, es mucho mejor, es mucho más confiable que solo tengan que distinguir entre 2 cosas diferentes que entre 10 cosas diferentes. Los hace mucho más confiables, ¿no? Así que esa es una de las razones por las que utilizamos base 2 o binario, o solo 2 valores, para decirlo más razonablemente en términos de electrónica, ¿no? En nuestras computadoras solo usan esos 2 valores. Sí, Preguntita, profesor. sí. ¿Eso también implica que es más rápido el hecho de que esté escrito en base 2 que en base 10? O sea, la ¿Cómo que más velocidad rápido? también. O La sea, no velocidad sé, de qué. aparte de la probabilidad, el hecho de identificar entre 2 valores es más rápido que identificar entre 10, por ejemplo, o eso no importa. Bueno, cuando tenemos que pasar por circuitos que tienen que reconocer lo que recibieron, pues sí, claro, en efecto. Y ahorita vamos a abordar eso, por cierto. Sí, eso es de lo que sigue. Ahí Otra va. pregunta, profesor. Sí. Uno de los problemas que encontraron en la ENIAC fue el uso de las válvulas termoiónicas y su consumo de energía, y por eso decidieron modificar ¿cómo decirlo? Pues sí, su arquitectura, la arquitectura de la máquina, pues. Ujú. Ese fue la motivación para que cambiaran de un sistema donde leían 10 valores a leer solamente 2, o fue otra causa, aparte del uso de las válvulas y que las válvulas se fundían cada que encendía la computadora y así. Sí, era una friega, en particular en ENIAC, porque el consumo de energía era muy alto y en efecto tiene que ver con la complejidad de los circuitos que estaban involucrados. En efecto también tiene que ver con eso, sí. Y eso está muy relacionado con la pregunta que me acaba de hacer Diego. También es exactamente lo mismo, de hecho. Ahorita voy a eso, por cierto. Digamos, es el tercer punto que sigue. Creo que el tercero. Ahorita sigue. Ahorita veo. ¿Alguna otra pregunta ahorita? Todo chido. Bueno. En efecto, entonces, tener menos valores hace más confiables las cosas, ¿no? Luego, entonces la tercera razón. Esta es la segunda razón. La segunda razón es que Claude Shannon, en 1937, bueno, poco después, bueno, lo publicó el MIT en 1940, ¿no? La tesis de maestría de Claude Shannon
versaba acerca de eso que dice ahí, ¿no? Un análisis simbólico de relevadores y teoría de circuitos de conmutación, ¿no? Su tesis de maestría, la tesis de maestría de Claude Shannon, demuestra que cualquier función que a nosotros nos interese, cualquier función computable, pues cualquier función de las que nos interesan en aritmética y en lógica, pues, ¿no? De lógica de primer orden, etcétera, cualquier función de esas es expresable o se puede calcular en términos de o utilizando dispositivos de conmutación. En el momento en el que Shannon escribe la tesis es relevadores, son los únicos dispositivos de conmutación, digamos, razonables de usar. Un dispositivo de conmutación es un apagador, es un switch, es un interruptor, ¿no? Puede estar prendido o apagado, puede estar abierto o cerrado. Solo tiene esos dos estados. La diferencia entre un interruptor manual, así con los que prendemos la luz en la casa, y un relevador, es que el relevador no necesita un dedo para que le mueva el switch, ¿no? No necesita un dedo para que mueva el balancín, sino que es un electroimán el que hace esa función, ¿no? Esa es la única diferencia, realmente es un interruptor. Solo tiene dos estados posibles. Lo que demostró Shannon, pues, es que podemos construir una red, un circuito de cosas que tienen solo dos estados posibles y podemos con eso calcular cualquier función que nos interese. Esto está chido porque lo que significa es que en base 2 o con solo dos valores se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, es más confiable y se puede. Y la tercera razón, la que ustedes apuntaron, la complejidad, ¿no? Tenemos dos números, dos operandos de tamaño n, ¿no? N dígitos. Y hay que hacer un circuito que calcule la suma, digamos, ¿no? En decimal, pues tenemos n dígitos, hay 10 posibles valores para cada dígito, 10 a la n posibles valores para cada uno de esos números, ¿no? Y para cada par de dígitos en una posición, pues hay que verificar el circuito que tendría que calcular la suma, ¿no? No es un circuito, no es inteligente como nosotros, entonces sí tiene que verificar cuál de todos los valores tiene en cada una de las posiciones. Así que pues tendría que, o sea, no sé, en principio tendría que verificar como 10 por 10 posibilidades para cada dígito, ¿no? O sea, 10 a la 2 a la n, ¿no? 10 a la 2 por n, pues, ¿no? En total. En binario, en cambio, tenemos n dígitos, 2 a la n posibles valores cada uno. Para cada par de dígitos necesitamos calcular nada más 2 a la 2n. O sea, mucho menos, ¿no? La complejidad del circuito que necesita verificar qué valores tiene es mucho menor, ¿no? Oye, pero el rango de representatividad que tenemos en base 2 es más chiquito que... Sí, sí, pero pues, nomás hago crecer el número y ya, ¿no? Crece linealmente eso, no exponencialmente como el otro, entonces está mucho mejor, ¿no? Es decir, la complejidad, aun cuando es exponencial de todas maneras, en base 2, en base 10, pues tengo un factor muy importante de mejora en la complejidad del circuito, ¿verdad? Y eso tiene que ver con todo lo que mencionaron ustedes, de la capacidad, de la velocidad para hacer las cosas, ¿no? Y de que, pues si tengo un circuito que tiene que trabajar en base 10, pues necesito muchos más dispositivos de conmutación para trabajar con ese, porque al final de cuentas necesito representarlo de alguna manera con los valores que tienen las válvulas de vacío que están puestas ahí, y pues necesito muchas más válvulas de vacío que si trabajar en base 2. Y entonces en efecto se va a calentar más y se van a fundir a cada ratito, ¿no? Sí, sí, gasto mucho más energía también, claro. Lo mínimo lo mínimo que necesito es base 2, y si trabajo en base 2, consumo entonces, por supuesto, la mínima complejidad, la mínima energía, todo está chido. Es más confiable, se puede, y es más económico. ¿Quién va a querer trabajar en otra cosa que no sea base 2? Ajá, ¿no? Pues sí, en síntesis, nuestras computadoras trabajan en binario, o así le decimos nosotros, porque así son más confiables, porque así pueden hacer lo que sea que les queramos pedir, y porque así son más simples, ¿no? Y entonces consumen menos, y son menos complejas, y son más fáciles de reparar, y de hacer, de diseñar, todo, ¿no? Win-win. Un ejemplo bastante pedestre, digamos, de cálculo, ¿no? Hecho con un dispositivo de conmutación, utilizando o refiriéndonos a funciones de la lógica de proposiciones, ¿no? ¿Se acuerdan de estas, no? La disyunción y la conjunción.
De hecho, las acaban de ver seguramente en Mate Discretas. En efecto, tenemos una batería, ¿no? Un foco acá. Digamos que el foco si está prendido está en 1, si está apagado está en 0. Ya estamos hablando de esta representación simbólica en términos de ceros y unos de algo que es un factor físico que está ahí, ¿no? Hay luz o no hay luz, hay corriente o no hay corriente, hay voltaje o no hay voltaje, ¿no? Etcétera. En efecto, el foco está prendido, está en 1, está apagado, está en 0. El interruptor está cerrado, está en 1, está abierto, está en 0, ¿no? Entonces aquí para que la corriente de la batería llegue al foco, para que el foco esté prendido, me basta con que alguno de los dos interruptores en la figura de arriba esté cerrado, esté en 1. Así que lo que están calculando ahí es una disyunción, ¿no? Una disyunción lógica como la que nos enseñaron en secundaria. La representamos típicamente como A más B en este curso. En su curso de Mate Discretas a lo mejor usaron este simbolito, ¿no? Ah, no, este simbolito. Luego abajo está la conjunción. Para que la corriente llegue hasta el foco y el foco esté prendido, necesito que estén ambos interruptores cerrados. Así que necesariamente ambos tienen que estar cerrados para que el foco se prenda. Ambos tienen que estar en 1. De otra manera, cuando cualquiera está abierto, está el foco apagado. Así que esa es una conjunción, ¿no? Una I, o sin ponerle nada, A junto a B, ¿no? Y en Mate Discretas a lo mejor lo usaron, ahora sí, ¿no? Como un piquito hacia arriba, ¿no? ¿Serían hoy lógicos? Ajá, sí, en efecto es una O y una I lógicos. O en inglés, digamos, un OR arriba y un Un AND or y un abajo. and. En efecto, ¿no? Entonces ya se acordaron, ¿no? Un OR y un AND. En efecto, esas son lo que llamamos nosotros tablas de verdad, ¿no? Solo que en vez de ponerle verdadero y falso, le ponemos 0 y 1. Es igual, ¿no? El símbolo no importa, lo que importa es lo que está al fondo, que solo son dos valores, ¿no? Eso está chido. No importa cómo les llamemos. Entonces, en efecto, aquí lo que tenemos es pues una representación, una manera de calcular lo que nosotros en lógica conocemos como un OR y un AND, como una disyunción y una conjunción lógicas, ¿no? En la lógica de proposiciones, normal. Y entonces, bueno, pues por supuesto resulta que con estas operaciones, de hecho, estas operaciones más una más, podemos calcular cualquier función de la lógica de proposiciones. Y de hecho, además, como son ceros y unos, y podemos escribir cualquier número en binario, pues podemos también calcular pues, cualquier operación aritmética en términos de estas. Eso está chido. Eso se llama conjunto completo. Un conjunto completo es un conjunto de operadores, tales que cualquier función de lógica proposicional y cualquier función aritmética pueda calcularse usando solo los operadores de ese conjunto, ¿no? La conjunción, la disyunción y una más, decía yo, es esa, la negación, ¿no? El AND, el OR y el NOT. Esos tres constituyen un conjunto completo, o sea que cualquier función aritmético-lógica puede calcularse usando solo esos tres operadores, ¿no? Eso está chido, porque con esos tres nos basta, ¿no? Para calcular cualquier cosa. Y de hecho después vamos a ver que bastaría con uno. Pero bueno. Lo esencial, ¿de qué estamos hablando aquí? He prendido y apagado, 0 y 1. Verdadero o falso. Interruptores, cosas que solo pueden estar en uno de dos estados posibles. Estamos hablando de eso, ¿no? De un dispositivo de conmutación, que es lo que les mencioné a propósito de los relevadores, ¿no? En la época de Shannon lo único que había eran relevadores electromecánicos que se usaban en la telefonía, ¿no? Para conectar líneas telefónicas, para poder conmutar entre ellas dependiendo del número que uno discaba, ¿no? Y entonces, bueno, eso era lo esencial. Para poder construir una computadora electromecánica, uno utilizaba relevadores. Las válvulas de vacío que mencionaron hace ratito a propósito de ENIAC, los bulbos, pues, también funcionan así. Funcionan como, igual que los transistores, como un amplificador o como un interruptor, ¿no? O sea, podemos utilizarlos para que dejen o no dejen pasar corriente. Y los transistores funcionan esencialmente igual.
Decía yo, ¿no? Los relevadores, ese que está ahí, los relevadores electromecánicos, pues son esencialmente pues, un interruptor, es un apagador, es un switch, solo que no hay una mano que lo mueva. Lo que lo mueve es esta cosa que ven aquí, es un electroimán para que abre o cierre el circuito dependiendo de si recibe o no corriente por algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un interruptor, ¿no? Con una red de estos podemos construir una computadora. Claro que sería terriblemente grande, ¿no? Pero hubo máquinas así como las máquinas de Konrad Zuse o la Mark I de IBM, ¿no? Eran máquinas electromecánicas que funcionaban con relevadores electromecánicos, ¿no? Muy complicadas de hacer. El fun fact de esas máquinas era que el término de se bugueó viene justamente de los relés, porque un ingeniero, no recuerdo ahorita el nombre, pero un ingeniero que encontró un insecto y ese insecto estaba impidiendo que el relé funcionara como debiera y de ahí salió, se bugueó, entonces, bueno, los errores o los bugs vienen justamente de esa época, de las máquinas electromecánicas. Órale, yo creo que es de un poco después, pero sí funciona, pero sí de todas maneras dependía de un relevador que estaba asociado con una máquina en la que estaba trabajando Grace Murray Hooper, que era pues la programadora, ¿no? En ese entonces, era por cierto, trabajaba para el ejército de Estados Unidos. Ella estaba programando y programando una rutina que no funcionaba. Y revisó el código y estaba bien y pues no funcionaba y no funcionaba. Entonces dijo, ya pues, estoy desesperado, no sé qué chingas pasa, ¿no? Y entonces alguien fue a la máquina, ¿no? A revisar físicamente los circuitos y encontró en efecto una cucaracha ahí electrocutada, no, una polilla, electrocutada ahí entre dos cablecitos, que estaba cerrando un circuito, un relevador, ¿no? Estaba cerrando erróneamente un relevador y pues valió gorro y todo funcionaba mal por eso, ¿no? Y en efecto, de ahí viene el término bug para referirse a los errores de programación, ¿no? Y de hecho hay por ahí, pueden encontrar en internet fotos del código que escribió Grace con un Durex con la polilla pegada ahí así de esta es la causa de la... ¿no? Muy chistoso. Este, Luego en efecto se usaron bulbos, ¿no? Válvulas de vacío como estas que están aquí. Si estuviéramos en clases presenciales les podría llevar la muestra que tengo físicamente de un bulbo, ¿no? Este, los bulbos, decía yo, pueden funcionar en dos modos diferentes, uno como amplificadores de señal y otro como dispositivos de conmutación, como interruptores, pues. Por supuesto, en el mundo de la computación nos interesan básicamente como interruptores, ¿no? ENIAC fue diseñada utilizando bulbos. Y por cierto, como las primeras computadoras electrónicas, no electromecánicas, electrónicas de la historia se diseñaron con bulbos, se les llama de primera generación a esas que fueron hechas específicamente utilizando válvulas de vacío, ¿no? No sé, ustedes conocieron a lo mejor algunas, no, yo creo que a ustedes ya no les tocó, ¿no? A mí todavía me tocó la televisión de mi abuelo, era de bulbos, ¿no? De hecho, me tocó, pues en la secundaria hacer un radio, no le digan a nadie, era una porquería. Funcionaba solo porque yo era la antena y pues estaba hecho de bulbos, ¿no? Bueno, luego, un premio Nobel después, este, Bardeen, Brattain y Shockley inventaron el transistor, ¿no? Recibieron el premio Nobel por eso, por cierto. En los laboratorios Bell, por cierto, en los Bell Labs, a finales de los 40, ¿no? Entonces, durante la década de los 50 se desarrolla el transistor, ya para poder utilizarlo comercialmente, y entonces la segunda generación de computadoras está hecha esencialmente de transistores individuales, cada transistor como dispositivo de conmutación per se, ¿no? Igual que los bulbos funcionan como dispositivos de conmutación o como amplificadores. Por supuesto, a los computólogos nos interesa esencialmente como interruptores, ¿no? Entonces, la segunda generación de computadoras son aquellas que, o se ha denominado así, a aquellas que están hechas con transistores, ¿no? Este es un Texas Instruments muy viejito. Luego, los transistores evolucionaron, decía yo, ¿no? De hecho, durante la década de los 60, evolucionaron un chorro por la presión que había por la carrera espacial, ¿no? Y la Guerra Fría. Entonces, se hicieron cada vez más baratos, cada vez más pequeños, cada vez más eficientes en consumo. Y entonces después acabaron encapsulándolos, varios transistores en una única pastilla, en un único chip, en un único circuito,
que ya calculaba algo per se, o por lo menos tenía juntos varios de ellos, ¿no? A eso se le llama un circuito integrado. Y entonces, bueno, un circuito integrado es un conjunto de transistores. Al principio, por supuesto, estos circuitos integrados tenían asociados pues, menos de una decena de transistores. Luego evolucionaron y tenían varias decenas de transistores. Luego evolucionaron y tenían varios cientos de transistores. Y eso se llama circuitos integrados de mediana escala, ¿no? Y pues la tercera generación de computadoras, se le denomina así, digamos, a las computadoras que fueron hechas por primera vez con circuitos integrados y además con algunos transistores individuales per se. Pero bueno, ¿no? Circuitos integrados a baja escala o media escala. Y después, pues, siguieron, este progreso continuó, ¿no? Y pues ahora, ¿no? En cualquier procesador que tenemos en una computadora actual tenemos decenas de miles de millones, ¿no? Del orden de 10 a la 9, 10 a la 12 transistores por cada pastilla, por cada chip, digamos, ¿no? Entonces, a eso, desde hace mucho se le llama circuitos integrados a muy larga escala, ¿no? Very Large Scale Integration, esas son las siglas VLSI que aparecen ahí. Y pues la cuarta generación de computadoras se define, digamos, como aquellas que son hechas con circuitos integrados a muy alta escala, ¿no? Ya tienen miles de transistores por circuito, ¿no? Por pastilla, por chip. Por circuito integrado, ese sería el término correcto, ¿no? Y pues decía, pues hoy día, pues, ¿no? Nunca nadie nos ha dicho que haya terminado la cuarta generación, así que en principio estamos en la cuarta generación, ¿no? Seguimos teniendo computadoras hechas con circuitos integrados a muy alta escala, ¿no? En algún momento, durante la década de los 80, los japoneses lanzaron una iniciativa de hacer las computadoras de la quinta generación, ¿no? Y la promocionaron un chorro, por cierto. Y entonces había pues, artículos por todos lados hablando de las computadoras de la quinta generación y demás. Realmente ahí no era un cambio tecnológico lo que pretendían, sino un cambio de paradigma en cuanto a lo que la computadora sabía hacer intrínsecamente. Digamos que la idea de esta iniciativa de las computadoras de la quinta generación era proveer a las computadoras de inteligencia per se, ¿no? O de programación lógica, mejor dicho, per se. Es decir, que el lenguaje de máquina de la computadora fuera el lenguaje de la lógica, en particular algo similar a Prolog, por si a alguno de ustedes les interesa luego averiguar, para que, si el lenguaje de máquina era así, entonces las cosas que se podían programar eran bastante más inteligentes, ¿no? Eran como una escala de un nivel semántico superior, digamos, lo que querían alcanzar con las computadoras de la quinta generación. Por supuesto, como siempre ha ocurrido en inteligencia artificial, los problemas son mucho más complicados de lo que nosotros creíamos, y entonces, pues, siempre hemos tendido a que las cosas que inventamos en ese sentido acaben valiendo gorro, ¿no? Y entonces, por supuesto, la iniciativa no progresó. O sea, seguimos estando en la cuarta generación, ¿no? Y no ha habido una quinta, más que ese intento fallido de redefinir lo que era el lenguaje de máquina de una computadora, ¿no? ¿Tienen preguntas hasta ahorita? ¿Todo bien? Profesor, una pregunta. Sí. ¿El desarrollo de la computación cuántica no representaría un cambio de generación? Yo diría que sí, yo eso ya lo bautizaría como una nueva generación, eso en efecto sí, ¿no? Ahí sí hay un cambio de escala en lo que puedes computar, ¿no? Ahí sí Porque, está chido. pues, al final de cuentas, la arquitectura de una computadora cuántica, o bueno, hasta donde yo he leído de la estructura de las máquinas de IBM, Ujú. pues es algo muy distinto a lo que tenemos en casa. O sea, no sé, difiere mucho de la arquitectura que conocemos en general. Sí, cambia mucho la tecnología utilizada, los requerimientos tecnológicos para que esa tecnología funcione, ¿no? Y además de todo también cambia pues, la manera en que se hacen los algoritmos para esa cosa, ¿no? Ya no es, ya digamos que ya no es como tan determinista como los que solemos hacer, ¿no? O sea, no podemos saber qué valor tiene, digamos, hasta verlo, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que tiene la computación cuántica. A final de cuentas necesitamos un valor clásico
¿no? Dirían los físicos, al final, un valor de veras de lo que el algoritmo arroja, pero no podemos verlo hasta que no tengamos el resultado, así que dejamos que la computadora cuántica trabaje y al final nos asomamos para ver qué tiene. Y ese valor clásico debería resolver el problema que tenemos, ¿no? Entonces sí, eso está interesante. Sí, es un cambio completamente, bueno, un cambio radical, ¿no? En lo que solemos hacer en computación. Por cierto, cabe señalar que es un cambio radical y aumenta el poder de cómputo, pero no lo aumenta más allá de lo que sabemos que es computable, ¿eh? O sea, lo que es computable en una computadora cuántica es lo mismo que es lo que es computable en una computadora de las que tenemos actualmente. Es decir, no se excede la definición de lo que es computable. Y de hecho, los problemas, muchos de los problemas, de hecho, los problemas difíciles, los NP completos, siguen siendo difíciles en una computadora cuántica. Solo hay algunos que están como a caballo, ¿no? Entre los muy difíciles y los polinomiales, que sí se resuelven mejor en una computadora cuántica, ¿no? A los problemas polinomiales en una computadora cuántica se le llaman bounded quantum polynomial time, ¿no? Y pues o sea, hay algunos, por ejemplo, la factorización o, por ejemplo, el logaritmo discreto que usamos en criptografía y que se resuelve más rápido en una computadora cuántica y que en una computadora normal de las que tenemos hoy día, con una computadora clásica, digamos, ¿no? Pero pues, son solo algunos de esos problemas que se resuelven mejor, ¿no? Entonces, en una computadora cuántica, el problema P es igual a NP sigue siendo irresoluble. Sigue siendo vigente, sí. No sabemos si P es igual a NP, ¿no? Tampoco en una computadora cuántica. En efecto. La pregunta sigue estando en el aire, ¿no? En efecto. Hemos visto esta evolución, ¿no? Desde los relevadores electromecánicos, ese que está ahí sí es uno viejito, ¿no? Pasando por válvulas de vacío, transistores más decentes, hasta llegar a pues, los chips que conocemos actualmente. Bueno, ese está viejito también, pero pues es un chip a final de cuentas, es un circuito integrado, ¿no? Y esta evolución lo que ha hecho es reducir el tamaño, mejorar la eficiencia del dispositivo, disminuir el consumo, disminuir el costo, ¿no? Y y pues bueno, gracias a eso es que tenemos hoy día computadoras, ¿no? Y todas funcionan, o esencialmente las del día de hoy funcionan gracias a esto, ¿no? Al invento del transistor. Este es un modelo esquemático de un transistor plano, ¿no? Permítanme tantito. La idea del transistor es que funcione como un interruptor. O como, eso está chistoso, como una válvula de una tubería de agua, ¿no? Imagínense que ustedes le suministran a esta cosa, corriente por el emisor y están esperando recibir algo por el colector, ¿no? Es decir, este es como un extremo de la tubería, este es como el otro extremo de la tubería. Los transistores están hechos con base en unos materiales que llamamos semiconductores. La naturaleza, digamos, está hecha en general de dos tipos de material, los conductores, los que conducen la electricidad, y los aislantes, los que no la conducen, ¿no? Los semiconductores son una cosa rara porque están en medio de esas dos, ¿no? Son algo que no conduce normalmente la corriente, no deja pasar la electricidad, a menos que algo ocurra, ¿no? Y entonces la deja pasar. Normalmente esas cosas que algo ocurra es que están contaminados con algo. O sea, un material puro per se, como el galio o como el arsénico, no deja pasar nada, ¿no? El silicio no deja pasar nada. Pero si son contaminados con algún material, entonces sí dejan pasar, ¿no? De hecho, el silicón es el ejemplo típico. De silicón, de hecho, contaminado con galio, con arsénico, adquiere propiedades semiconductoras. Entonces, bueno, en particular aquí, imagínense que el material P está lleno de hoyos. Y entonces, es como una esponja metida en la tubería. Y entonces pues, no deja pasar nada. Está ahí la esponja apretada, metida así, a presión en la tubería y no deja pasar nada, ¿no? En cambio, los materiales N tienen electrones libres ahí, están listos para dejar pasar a quien sea, ¿no? Es decir, cualquier electrón que venga por aquí puede puentear por nosotros y pasar para el otro lado, carnal, ¿no? Pero tienen al material P en medio, entonces los electrones llegan por el emisor, por la parte azulita,
y chocan con la barrera P que está ahí, ¿no? La barrera verde, y no les deja pasar al otro lado azul, donde también hay N, ¿no? Chin. Entonces funciona como un interruptor en corte, ¿no? Está abierto, no deja pasar nada. Pero de pronto le suministramos una corriente a la base, que está ahí en medio. Eso genera un voltaje, es decir, como una presión de una bomba en una tubería, ¿no? Y eso hace que se sature el material P. Es decir, todos los posibles electrones que tenga P se juntan en el puente que está ahí en medio, y entonces, en efecto, esa puerta que está ahí, ese impedimento, esa barra que está ahí entre las dos Ns, deja de existir y se convierte en un puente, y los electrones pueden pasar desde la N hasta la otra N y salir por el colector, ¿no? Está funcionando ahora como un interruptor cerrado, ¿no? Un interruptor que realmente ahora está dejando pasar lo que venga. Entonces está chido, porque dependiendo de si le ponemos o no corriente a la base, se genera un voltaje o no, y entonces se deja pasar o no la corriente que pasa por el transistor, que llega al transistor. Entonces está chido. Con base en eso podemos hacer una computadora completa, ¿no? Porque tenemos un dispositivo de conmutación, y Shannon nos enseñó que cualquier cosa se podía hacer con esas cosas, ¿no? Entonces está perfecto. Ese es un transistor plano. Hoy día ese canal P que está ahí es como de unos 4 átomos de tamaño, ¿no? Entonces, aunque esté en corte el transistor, siempre deja pasar algo. Siempre hay electrones así de parkour que pasan así de un N a la otra N, ¿no? Poquitos, pero siempre hay. A eso se le llama fuga de transistor. En inglés, transistor leaking, ¿no? Y es uno de los problemas así que más dolor de cabeza le ha causado a los ingenieros, porque conforme más chiquitos hacen los transistores, pues más fuga tienes. ¿Qué significa una fuga en un transistor? Ay, pues se fuga bien poquito. 3, 4 electroncitos. Pues, ¿qué? ¿Cuál es el problema? En efecto, no había sido relevante, ¿no? Ese problema no había sido relevante hasta hace muy poco, cuando juntamos decenas de miles de millones de transistores en un solo chip, cada uno de esos transistores con una pequeña, minúscula, casi imperceptible fuga, que sumados dan una enorme fuga de energía que no se usa. No la usamos para calcular nada, se está fugando ahí permanentemente. Así que lo que ocurre con esa energía es que se convierte en calor y nos gratina los chips en los motherboards, ¿no? Entonces, es un problema relevante. Desde 2006 es un problema relevante, ¿no? El de la fuga de transistores. Actualmente los transistores ya no se hacen planos, se hacen 3D para que... Bueno, ahorita les explico. Sí, pregunta. Intel, bueno, por eso esa fuga y esos pequeños problemas con los transistores es por lo que Intel no ha podido superar la barrera de los 10 nanómetros. Bueno, cosa que ya hizo TSMC y Samsung. No sé, no he leído al respecto de cuáles son los impedimentos de Intel, pero seguramente o muy probablemente tenga que ver con cosas como esa. En efecto, si no están seguros de si va a funcionar tal o cual cosa que quieren hacer, seguramente, ¿no? Y sí, es una barrera importante para continuar la miniaturización de las cosas. Digamos que siempre en la manufactura de chips hay una relación costo-beneficio. Voy a hacer una inversión tecnológica que, por cierto, crece exponencialmente con el tiempo. Voy a hacer una inversión tecnológica para sobrepasar esta barrera. ¿Vale la pena? ¿Voy a vender más o mejor? ¿O voy a obtener algo a cambio? A lo mejor no, y entonces por eso se están esperando, o lo ven realmente como una pérdida de recursos, de capital, digamos, que no valdría la pena, ¿no? A lo mejor. No sé, voy a averiguar. Decía yo que los transistores planos tienen este problema, y se puede reducir si uno hace que cuando la base deja de transmitir, deja de tener voltaje, deja de tener corriente, y entonces deja de formarse el puente. Si ponemos un mecanismo de control muy severo sobre el puente P, ¿no? Si sobre el canal, la barda, pues, ponemos un mecanismo de control muy, muy importante, entonces disminuimos la fuga. Ese mecanismo de control depende de la electricidad estática que está puesta sobre la base. Y la electricidad estática depende de la superficie. Así que lo que hicieron los ingenieros de Intel en particular y de otras compañías es hacer
transistores tridimensionales que tienen mucha más superficie para abrazar la base, ¿no? Y entonces hay mucha electricidad estática que favorece o que impide mejor que no haya fuga en el transistor, ¿no? Hay mucho más, cuando cortan más feo, digamos, ¿no? Es más difícil pasar la barda. Se llaman Tri-Gate, esos transistores, son un invento reciente. Y también, bueno, otras compañías lo llaman FinFET, ¿no? IBM siempre, digo, Intel siempre le pone nombre diferente a las cosas para no tener que pagarle derechos a nadie, etcétera, ¿no? Entonces ellos le llaman FinFET, digo, ellos le llaman Tri-Gate, y otras compañías le llaman FinFET, ¿no? A esa misma tecnología. Y, pues eso es todo por la clase de hoy, por cierto. ¿No tiene preguntas? Profe, perdón, estas presentaciones, porque los videos de la clase los sube a Classroom, ¿no? El video de la clase la voy a subir a mi canal de YouTube en la facultad. Ok. Y les voy a poner el enlace, sí. Pero las presentaciones como tal no las sube. No subí la de mi clase pasada, pero pues por supuesto que eso debía hacer. En efecto, los voy a subir. Órale. Ok, muchas Sí, gracias. no, gracias a ti por recordarme. Y pues, se me había olvidado, ¿no? ¿Más preguntas o sugerencias? Vamos a ver computación cuántica, profe, más adelante. O al Espero que menos sí, espero que me dé tiempo. Sí, al final. Padrísimo, gracias. Órale. ¿Más preguntas, aclaraciones? ¿Se oyó bien al principio? ¿A los grillos? Es que estoy evaluando si me regreso a Meet, porque el audio en Zoom sea chafa, no sé, ¿no? A mí sí se escuchó bien. De hecho, como la clase pasada. Ok. Pues muy bien. Órale. Perfecto, pues entonces nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana. Muchas Gracias, gracias. profe. Cuídese. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Ahí Profe, estamos en el chat si necesitan algo. Sí, dígame. solo una aclaración, bueno, acerca de lo que decía de los conjuntos completos. Encontré que con un OR y un NOT, ese sería el sistema mínimo para generar un conjunto completo. Y de hecho los puedes pegar. Luego vemos eso. Sí, exactamente. Órale. Muy bien. Gracias. Gracias. Chale, perdón, Juan, no había visto tu petición. Juan Casas, perdón. Chin. Profesor, otra aclaración antes de que se vaya. Sí, dime. En la primera generación de computadoras, ¿se pueden meter en esa misma primera generación a las válvulas y a los relés? ¿O los relés son una... Ay, perdón, algo pasó con mi audio. Perdón, ¿puedes volver a repetirla? Sí, que si... Bueno, usted había mencionado las generaciones de computadoras. Ujú. Entonces, las computadoras que funcionaban a base de relés y las que funcionaban a base de válvula termodiónica, ¿entrarían en la misma generación o las de relés son una subgeneración diferente? Generación distinta. Las de relés no se consideran generación. Algunos autores le dicen generación cero, otros dicen, o sea, otros ni las pelan, ¿no? Digamos que las generaciones están dadas en términos de las computadoras electrónicas, ya cuando Ok, hay válvulas de vacío, ¿no? A las electromecánicas no las pelan, en esa categorización. Algunos autores, te digo, las ponen, ¿cómo? Generación cero, ¿no? ok, está Pero bueno. bien. Y otra pregunta, Ujú. ¿la bomba de Alan Turing es una computadora mecánica o no entra en una categoría de computadora? Sí entra en una categoría de computadora y utilizaba válvulas de vacío también. Ok, está Bueno, que bien. también dependía de dispositivos mecánicos que se movían, ¿no? Pero Sí, esencialmente era de bulbos. sí, sí, o sea, dependía de los rotores que tenían, ¿no? Para calcular Ajá. bueno, tenían la encriptación y
a partir de eso, pues los rotores giraban, ¿no? Y encontraban la respuesta, ¿no? Sí, Ok, bueno, órale. muchas gracias. De nada.